Salmo capítulo 1, los 3 primeros versículos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea que el versículo 3 es consecuencia del 1 y el 2. Si no hay 1 y 2, imposible que haya un 3. Si logramos vivir dentro del marco de ese 1 y 2, entonces vamos a tener un versículo 3 completo en nuestra vida. Quiero hablar acerca de una pregunta. ¿Tú eres árbol o tú eres leña? Si alguien nos hiciera esa pregunta el día de hoy, ¿cuál sería la respuesta suya? Porque esa respuesta determinaría mucho su estilo de vida en el Señor. Decidir ser árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera, o decido ser leña. Yo en lo personal, no digo usted, voy a hablar en primera persona, me encanta ser árbol y no leña. Y tengo algunas razones para eso. Primero, porque la leña se usa una sola vez. Y después que se usa la leña, ¿en qué se convierte? En ceniza. Y la ceniza, el viento la disipa, desaparece. Y luego no queda ni siquiera evidencia de que hubo leña en ese lugar. Segundo, porque la leña es la evidencia de un árbol caído. Cuando usted va al bosque a buscar leña, usted no se fija en los árboles que están de pie. Usted va buscando árboles que estén tirados en el bosque, tirados en el piso. Y normalmente no busca árboles caídos que estén todavía duros, fuertes, sino que esos troncos estén semipodridos, porque eso es lo que les permite hacer fuego. Entonces, la leña, por lo general, es eso, la evidencia de lo que fue. Es la evidencia de un árbol que en alguna época fue fuerte, vistoso, hermoso, frondoso, pero que luego cayó. Y una vez que cayó, pues se pudrió y no quedó para otra cosa, sino para leña. En tercer lugar, porque la leña es la única evidencia de un pasado lleno de gloria. Número 4, el árbol, en cambio, es firme. El árbol representa estabilidad. El árbol siempre provee sombra. El árbol da fruto. El árbol produce semilla. La semilla dará más fruto según su género y se multiplicará. Entonces, ser árbol nos permite a nosotros garantizar que habrá descendencia. Ser árboles nos garantiza que habrá una nueva generación. Ser árboles nos garantiza que habrá relevo. Los árboles son símbolo de solidez, son símbolo de confianza, son símbolo de estabilidad. Donde usted ve un árbol fuerte, usted dice, aquí puedo descansar, debajo de este árbol puedo poner mi tienda, porque el árbol brinda confianza.
Y la voluntad de Dios, cuando vamos a la palabra, no vemos a Dios diciendo quiero que seas leña. No, vemos a Dios diciendo quiero que seas como un árbol frondoso, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que haga tenga la capacidad de prosperar. Todos deberíamos procurar, en consecuencia, ser árboles, no leña. Aunque debemos estar claros que cuando usted toma la decisión de ser un árbol para Dios, el enemigo hará todo lo posible para derribarlo y volverlo leña. Él hará lo que sea para quitarte esas propiedades, esas virtudes y transformarte en leña. Que tu vida se vuelva solamente leña, solamente recuerdos, solamente memorias pasadas. La voluntad de Dios es que tu vida siempre, siempre sea un memorial, sea un punto de referencia, sea una bendición para otros. Jeremías 46, verso 22 dice: porque vendrán los enemigos y con hachas vendrán y con ella cortarán hasta hacer leña. Satanás está interesado no en que seamos árboles, sino en que seamos leña. Porque como leña no hacemos mucho daño. Como leña sencillamente proveemos fuego momentáneo o proveemos beneficios temporales. Como árboles no. Como árboles proveemos tantos beneficios que hasta Dios dice: eso es lo que quiero que tú seas. Pero Satanás utilizará cualquier cosa para dañar ese diseño de Dios. Él enviará personas con hachas de diferentes naturalezas. Habrán personas que van a usar contra ti el hacha del desánimo, otros usarán el hacha de la crítica, otros el hacha de las propuestas tentadoras, otros el hacha de las palabras hirientes, de la descalificación, del menosprecio. Algunos van a usar el hacha de las malas influencias y van a querer convertirte en leña. Pero de ti depende aceptar o no ese tipo de influencia. De ti depende aceptar o no que se produzca esa transformación de género. Dios quiere que seas árbol y eso es lo que tú tienes que tener en tu corazón. Dios quiere que tú des fruto y para dar fruto tienes que ser un árbol de raíces profundas. Tienes que ser un árbol plantado junto a corrientes de agua que simbolizan la presencia de Dios. Y cuando estás plantado junto a corrientes de agua, entonces vas a dar fruto en su tiempo. Tu testimonio no caerá y todo lo que hagas en el reino va a prosperar para la gloria del Señor. ¿Cómo hacemos, pastor, para ser árboles que den fruto? Árboles plantados. Lo primero que tenemos que hacer es tener mucho cuidado con los malos consejeros. El verso 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Los malos no solamente están fuera de la iglesia, hay malos dentro de la iglesia, aunque usted no lo crea. Hay mentes y corazones no alineados al propósito de Dios, a la palabra de Dios, que también cohabitan con nosotros en la iglesia. Por eso Jesús habló del trigo y también habló de la cizaña. Si yo le preguntara cuántas buenas personas, cuántos buenos padres, buenas madres, buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, hijas, y yo puedo añadir a eso cuántos buenos predicadores, pastores, ministros, cuántos buenos músicos, directores, adoradores, servidores, líderes de la iglesia, cuántos buenos usted ha conocido, cuántos buenos usted ha conocido que hoy literalmente están vuelto leña a consecuencia de haber obedecido un mal consejo. En esta casa enseñamos en liderazgo
que usted solamente aprende de dos maneras. O aprende a través de los golpes, o aprende a través de los golpes de otros. O aprende con sus experiencias, o aprende a través de los mentores. La mayoría toma la decisión, uno, quiero aprender con mis propias experiencias. Y hay áreas en la vida donde eso puede funcionar. Pero normalmente las experiencias vividas dejan cicatrices. Y aunque aprendas con mentores, eso no significa que vas a escapar de algunas experiencias personales por las que Dios necesita pasarte para formar áreas definidas de tu carácter, que serán necesarias en ese propósito particular que Dios tiene contigo en el reino. Pero cuánta gente hemos visto pasar, por no hablar de otros, por este ministerio, talentosos, brillantes, con unas habilidades extraordinarias, pero los malos consejos no solo lo apartaron de la iglesia algunos, a otros los apartaron del propósito de Dios y a otros los apartaron del camino del Señor. ¿Cuántos matrimonios por un mal consejo se han divorciado? ¿Cuántas sociedades por un mal consejo han terminado? ¿Cuánta gente valiosa en el reino un mal consejo lo ha llevado a distorsionar su propósito? Hablaba el martes pasado de una temporada nuestra como ministerio allá en Don Regalón, donde llegamos a tener quizás la mejor orquesta musical de este país, sin lugar a dudas. Mucho talento, pero mucho de ese talento era leña, no era árbol. Y la leña, como te dije, es temporal. La leña tiene usos temporales, porque una vez que se vuelve ceniza, desaparece. Los árboles no. Hay árboles que tienen 400 años, 500 años de existencia. Hay árboles que, a pesar de los años que han pasado, permanece su follaje, permanece su belleza, permanece el esplendor, permanece su historia, permanece su longevidad, porque antes de crecer hacia afuera, crecieron hacia adentro. Crecieron hacia sus raíces, crecieron hacia la profundidad, buscaron fuentes de aguas que, aunque profundas, las hallaron para nutrirse y garantizar su fortaleza y garantizar su permanencia en el tiempo y también ante las circunstancias. Pero ¿cuántos conocimos que nunca echaron raíces, que nunca se plantaron y escucharon un consejo distorsionado y su vida, su ministerio, su liderazgo fracasó? Por haber creído una palabra supuestamente de Dios, pero que no vino de parte de Dios. Porque todo lo que viene de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Y todo lo que viene de Dios da fruto de bendición. Todo lo que viene de Dios, aunque sea duro, traerá paz a mi corazón. Esa es una de las cosas que yo siempre le he dicho al Señor. Señor, cuando tú me des una palabra, la única señal que yo te pido para entender que esto viene de ti es que yo tenga paz en mi corazón. No importa lo difícil de esa palabra, si implica una decisión trascendental, si implica una coyuntura difícil a atravesar, pero si tengo paz en mi corazón, sé que viene de parte del Señor, y eso me da garantía de que el Señor estará conmigo, no solamente en el momento que me la dé, sino en toda la transición. Él me acompañará, estará conmigo, me dará las fuerzas y me llevará hasta el otro lado con seguridad. Hay algo interesante aquí, y es saber qué pasa en la mente de alguien que rechaza el buen consejo. Porque para rechazar el consejo hay que caer en una actitud de arrogancia y de autosuficiencia. Hay que caer en una actitud de me la sé toda y una más. Para rechazar el consejo sabio debo tener ese sentimiento de estoy tan completo, me siento tan bien que no tengo la necesidad de observar ningún tipo de cambio en mi vida y ni siquiera incorporar a mi vida la sugerencia del consejo sabio para poder mejorar.
¿Qué pasa en la mente de alguien que no toma el buen consejo? Pues la Biblia lo dice allí en Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay buen consejo. La persona que no recibe el buen consejo, su pensamiento es turbado, su pensamiento es confundido, su pensamiento se cauteriza en la maldad, en las cosas tóxicas y nocivas, y no se hace sensible a la voz de Dios. Porque el verso termina diciendo: más en la multitud del consejo siempre encontrarás sabiduría. Esa autosuficiencia, ese ego, esa arrogancia que a veces me dice estoy tan completo que no observo la necesidad de dar algún cambio, me hace obviar la multitud del consejo donde puedo encontrar sabiduría. Por otro lado, quien menosprecia el consejo, la Biblia le otorga un nombre. La Biblia dice el necio. El necio menosprecia el consejo. El necio, no el entendido. El necio es aquel que no observa necesidad de cambio cuando existe necesidad de cambio. El necio es el que no observa la necesidad de modificar conductas o actitudes cuando sí hay que modificarlas. El necio se obstina en un tipo de conducta que a la larga le va a llevar a desvirtuar el propósito y el plan de Dios en su vida. Y el verso termina diciendo: pero el que guarda la corrección vendrá a ser un hombre prudente. Cuando escuchamos ese consejo que trae orientación, ese consejo que trae necesidad de modificar cosas, ese consejo que incorpora a la exhortación, cambia la dirección, detente, siéntate, calla, lo que sea que ese consejo nos exhorte a hacer, ese consejo nos transforma en personas prudentes. Mira el consejo de Dios en Proverbios 4:20. Hijo mío, quiero que estés atento a mis palabras. Abre tu corazón a mi palabra. Abre tu corazón a mi consejo. Abre tu corazón a mi orientación. Inclina tu oído a mis razones. Las razones de Dios siempre van a ser mucho más sublimes, poderosas que las nuestras, aunque las nuestras nosotros las consideremos pertinentes para un momento determinado. Las razones de Dios, como son más altos los cielos que la tierra, así más altas que las nuestras. Y luego dice: no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Hay un interés de parte del Señor para nosotros en que atesoremos su palabra, en que atesoremos el buen consejo de Dios, y no solamente directamente de Dios, sino el buen consejo que de parte de Dios recibimos de personas maduras, de personas que nos presiden en el Señor. Necesitamos cuidarnos de los consejeros equivocados. En estos días he tenido que hablar con personas de esta casa y que frontalmente le he tenido que decir: hey, tú necesitas dejar de caminar con fulano de tal. ¿Y por qué, pastor? Porque uno termina pareciéndose a las personas con las cuales camina. Y cuando no tienes la fortaleza espiritual para que se cumpla lo que dijo Cristo, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos, entonces tienes que tomar la decisión de apartarte. Hablé con un joven los otros días y le dije: sabes, cuando te vi llegar a esta casa, eras una persona disciplinada, obediente, cumplida, eras alguien temeroso. No hiciste más que juntarte con A y B y te transformaste en un C. Comenzaste a ser una persona con las mismas conductas de ellos, con el mismo carácter de ellos. Y sabes, todos los que servimos en la obra de Dios, todos, aunque querramos o no, tenemos un nivel de demanda mayor que el creyente promedio. La Biblia dice que el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que, y entonces comienza a establecer parámetros que no se los pide al ferigrés, que no se los pide al creyente común,
Pero al que anhela obispado, al que anhela servicio, al que anhela liderazgo, al que anhela ministerio, al que anhela tener influencia, al que anhela ser modelo para otros, al que anhela tener influencia, les establece esa demanda, porque la gente, aunque aprende lo que se le dice, solamente es capaz de imitar lo que ve. Y qué tristeza hoy me da ver personas a las que en algún momento le di el consejo: hey, no camines más con esta persona, no te bendice. Y hoy son otras personas, su conducta, su carácter, su espiritualidad, su vida cristiana es otra cosa. A veces nos amparamos tanto en lo que hacemos y nos olvidamos que en Dios lo más importante es lo que somos. Porque talento hay demasiado. ¿Sabe cuánta gente talentosa hay en el mundo? ¿Sabe cuánta gente brillante hay en el mundo? Y no porque sean talentosas van a heredar la salvación. No porque sean talentosos heredarán la vida eterna. No. El talento sin carácter no significa nada. Nosotros no le hacemos un favor a Dios cuando le prestamos a Dios nuestros talentos. La iglesia no necesita mi talento. Tú necesitas, por agradecimiento, poner tu talento en las manos del Señor. Por gratitud, por darle gracias de lo que gracias recibiste. Entonces, Señor, mi talento lo quiero poner en tus manos. Porque cuando nosotros pensamos que nuestro talento vale más que nuestro carácter, podemos correr el peligro de sentirnos personas indispensables en la obra. Y quiero que sepas que todos somos importantes, valiosos, necesarios, pero nadie es indispensable, comenzando del pastor hacia abajo. Nadie. El único indispensable aquí es Dios. El día que Dios nos falte, se acabó la película. Recojamos y vámonos. Pero el día que el pastor falte, Dios levantará a otro. El día que falte un director, Dios levantará a otro. El día que falte un músico, Dios levantará a otro. El día que falte un servidor, Dios levantará a otro. Porque como es su obra, Dios se provee para su obra de lo que Él necesita para que su obra avance. De allí la importancia de nosotros tener cuidado de que la palabra de Dios nos guíe. Hay que cuidarse de los malos consejeros. Hay personas en las que confiamos que pueden hablar a nuestro corazón porque tienen acceso a nuestro corazón. Y tenemos que tener claro que los malos consejos pueden venir de personas que consideramos buenas, que consideramos nuestros amigos, que consideramos personas de confianza. Por eso no basta con escuchar el consejo, hay que tener discernimiento sobre el consejo. Y en cuanto al de dónde viene el consejo, me gustaría hacerte dos observaciones. La primera, quien menos piensa podría apartarte a través de un consejo de la voluntad de Dios para tu vida. Mateo capítulo 16, verso 21 dice: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos, escucha, Jesús comenzó a hablarle a sus discípulos que le era a él necesario. O sea, Jesús está claro, Él está consciente, yo tengo que pasar por esto. Yo tengo que vivir este proceso. Para poder lograr cumplir el propósito de redención, a mí se me demanda atravesar de manera exitosa este proceso. Entonces dice, me es necesario ir a Jerusalén. 2, padecer mucho de los ancianos. 3, de los sacerdotes y de los escribas. 4, ser muerto en Jerusalén y resucitar al tercer día. Voy a pasar por todo eso, pero al tercer día me voy a levantar triunfante, victorioso de la tumba para darle paso a la fe más estremecedora que en la historia de la humanidad se haya conocido. Pero es necesario que pase por eso. Entonces mira, Pedro, volviéndose, le dijo al Señor, lo tomó aparte, se lo llevó por un rinconcito,
Porque los malos consejeros son así. Los malos consejeros, los malintencionados, no dan consejos abiertos. Los malos consejeros te llevan para los rincones, para los lugares oscuros. Y allí le dice Pedro: oye, Señor. Comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, vale. Que ninguna de estas cosas feas, malucas que tú estás diciendo te acontezcan. Pero mira el discernimiento del árbol. Cuando se es árbol, cuando se tiene raíces bien fundadas. Jesús volviendo le dijo: quítate de mí, Satanás. Me eres, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo que era? Hay gente a veces que le es tropiezo a tu ministerio, que le es tropiezo a tu liderazgo. Hay gente a veces dentro de la iglesia, tú eres una persona, yo digo que toda persona que tiene llamado, que tiene ministerio, que tiene un don impartido de parte de Dios en su vida, se tiene que establecer como norma la prohibición de caminar con gente a su lado que no esté alineada al propósito que Dios tiene para él. Porque generalmente la maldad genera mayor influencia que el bien. No debería ser, pero es la tendencia, porque la maldad es más atractiva. Usted pone a una persona de oración santa, pura, temerosa, obediente, una persona cristiana al 100%, y la gente dice: no, ese se le da mucho de santo, no me gusta andar con él. A mí me gusta andar con él, este es chévere, este es rumbero, pachanguero, echa chiste, echa cuento. Con este me gusta andar. Claro, porque es que a veces la santidad apesta. A veces. Cuando se es árbol, esa santidad apesta. Entonces yo quiero la rochela, yo quiero el bochinche, yo quiero lo carnal. Yo quiero pertenecer al grupo, aunque pertenecer al grupo, aunque ser aceptado al grupo implique corromper mis valores, corromper mis principios, deformar mi diseño como sacerdote, como ministro de altar. Y a veces condescendemos con ese tipo de cosas sencillamente por eso, por condescendencia. Quien menos piensa puede ser tropiezo para ti. Esto te lo digo desde esta posición de pastor y de ministro ya de 40 años. Me ha tocado tomar esa decisión. Contaba en el primer servicio que hace unos años atrás caminé con una línea de hombres a los que amo como amigos, a los que respeto como amigos, pero que de un momento comenzaron a predicar cosas que yo decía: hey, esto no es. Cuando se comenzó a decir: no hace falta orar. Cuando se comenzó a decir: podemos pecar porque Dios nos perdona. Cuando se comenzó a hablar de una supergracia que era más ancha que la puerta ancha que habla la Biblia, en ese momento yo dije: necesito apartarme. Porque a veces solamente por la condescendencia, porque son mis amigos, porque me caen chévere, la condescendencia, otros van a pensar que yo comulgo con esto, que yo apruebo esto. Entonces mejor los amo pero me aparto. Porque los amo me aparto. Y a veces nos toca eso. Y eso es a todos los niveles. A veces vas a encontrar gente dentro de la iglesia que te aparta de tu comunión, que te aparta del temor, que te aparta de la santidad, que te aparta de la obediencia, que te aparta del deber ser, porque ellos ya están resignados a una vida de rebeldía, de desobediencia, de infracciones, a una vida de medio evangélico y medio mundano. Como están resignados a esa vida, sencillamente ellos necesitan sentirse aceptados, y la única manera que lo logran es afectando a otros con su conducta. Allí necesitas decir: ¿sabes qué? Yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Necesitamos en este punto tener mucho discernimiento, porque Satanás se disfraza de muchas maneras.
Satanás se viste de diácono, de protocolo, de director, de pianista, de guitarrista, de corista, de director, de predicador, de pastor. Satanás le gusta usar tacones, Satanás usa cabellos largos, cortos, le gusta maquillarse, no maquillarse. Satanás se viste de la manera que sea si su propósito es acabar contigo como hombre, como mujer de Dios. Y la Biblia dice, no te maravilles porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si ministros, dice acá, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y de este versículo me encanta la parte final, cuando dice cuyo fin será conforme a sus obras. Uno no es ministro porque diga que es ministro. Tus obras hablan de tu ministerio. Tu fruto habla de tu ministerio, no tu talento. Tu talento habla de lo que tú haces. Tu carácter habla de quién tú eres. ¿Sí me estoy explicando? Porque nadie de repente puede decir, oh, qué músico tan tremendo es Claudio. Tremendo, qué virtuoso, qué maravilloso. Lo que hace es extraordinario. Pero cuando Claudio baja de allí, cuando sale del piano, cuando ya no está haciendo el oficio del piano, entonces lo que es como cristiano deja mucho que desear. A lo que Dios le importa no es quién es detrás del piano. A Dios le importa quién es Claudio cuando nadie lo está viendo en el piano. A Dios le importa quién es Claudio cuando nadie de la iglesia lo está supervisando. ¿Quién es Claudio cuando nadie de la congregación le está haciendo seguimiento? Esa es la parte de integridad que revela carácter. Ese es el que le interesa a Dios. Con ese quiere trabajar Dios. Lo segundo, si queremos ser árboles que damos fruto, debemos tener temor de Dios. El salmista dijo que no estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay caminos que no son agradables a nuestro Dios y no tenemos por qué caminar por ellos si queremos ser árboles plantados que no caen. ¿Por qué nosotros pretendemos ser mejores que Dios? Lo que Dios abomina es algo que tú tienes que abominar. ¿Has escuchado aquello? El enemigo de mi amigo también es mi enemigo. Bueno, los enemigos de Dios son enemigos míos. Si a la gente no le gusta eso, yo no tengo problema con eso. Si es enemigo de Dios, es enemigo mío. Si a Dios no le gusta, pues a mí tampoco me gusta. Ah, eso puede caer mal, sí, pero es que es el deber ser. Si Dios abomina algo, ¿por qué tú tienes que amarlo? Si Dios rechaza algo, ¿por qué tú tienes que aceptarlo? Y esa disyuntiva revela nuestro nivel de comunión y revela nuestro nivel de carácter. Dice Proverbios 6. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos. Y esta primera parte me encantaría mucho hablar de ella, muchas cosas, pero no tengo el tiempo. Pero si algo abomina a Dios es eso, altivez. Servidores, ministros, laicos de esta casa, músicos, adoradores, todos los que servimos en esta casa, si algo Dios va a abominar en nosotros es la altivez de espíritu. Porque cuando somos altivos no somos sensibles al buen consejo, no somos sensibles a la corrección, no tenemos un corazón moldeable. Cuando somos altivos nos creemos autosuficientes, completos, bien sabidos. Cuando somos altivos cerramos el corazón, cerramos el entendimiento a la corrección que Dios en algún momento nos quiere entregar. Dios aborrece la altivez, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr hacia el mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Las 7 cosas que Dios más aborrece. Entonces hay personas que tienen este tipo de conducta que menciona Proverbios 6, 16 al 19. Y a veces nosotros queremos condescender con este tipo de personas. Porque decimos, soy más fuerte, tengo la madurez, tengo el carácter y terminamos convirtiéndonos a ellos y no ellos a nosotros.
Hay personas que no son agradables a Dios y nosotros no necesitamos ni tenemos que aceptar lo que a Dios no es grato. Eso parece duro, pero es la verdad. Habla del escarnecedor. ¿Y quién es el escarnecedor? El que se burla, el que con el fin de humillar a los demás genera comentarios tóxicos, desagradables. Y de eso también hemos tenido, tenemos y tendremos en la casa de Dios. Porque hay algo que se llama envidia. La envidia surge de complejos de inferioridad. Hay personas que son sumamente talentosas pero envidiosas. Y cuando eres sumamente talentoso pero envidioso, tú no vas a tolerar que alguien emerja, que alguien se levante con el mismo talento que tú, porque entonces vas a pensar, me va a hacer luchar el puesto, me va a quitar del camino. Si este se levanta, ¿qué va a hacer de mí? Hey, señores, el mayor sueño de un líder es levantar gente que sea mejor que él. Esa es la realización más grande. Es mi sueño. Caramba, cuando yo escucho a los muchachos predicar aquí, yo me siento a escucharlo, a hacerle porra, a tomarles nota. Y cuando bajan, los felicito a los que predican. Gracias por esa palabra, me bendijo tu palabra. Si tengo que hacer alguna corrección, la hago. Pero no tengo temor alguno de que Dios los use, de que Dios derrame a través de ellos una gracia especial sobre la iglesia, porque todos somos un miembro en el cuerpo, todos tenemos una función en el cuerpo. Yo no puedo ser todo el cuerpo necesita ojos, oídos, boca, mano, y tal vez yo apenas soy la uña. Dios necesita todo lo demás, y todo lo demás Dios lo tiene aquí en su cuerpo. Yo debo dar gracias a Dios por cada miembro del cuerpo y por cada obra que esos miembros del cuerpo ejecutan. Por lo menos yo me pongo a pensar en los que coordinan los encuentros. ¿Qué cabeza tienen que tener los administradores de un encuentro? Yo no podría. El que administra y coordina un encuentro, yo no podría hacer eso. Oro por ellos y los encomiendo a la gracia de Dios. Pero yo no podría hacer eso. Digo, wow, qué talento hay que tener para eso. Y definitivamente cada persona tiene su don. Yo no podría hacer lo que están haciendo ese par de hermanos allí parados de protocolo. Ellos se paran todo el culto allí. A veces yo no puedo estar ni parado el tiempo de la alabanza, pero ellos todo el servicio están allí de punta en blanco. Y si les toca todos los servicios hacerlo, lo hacen porque son parte del cuerpo y son importantes en el cuerpo. ¿Sí me estoy explicando? Y lo más importante es que el escarnecedor, ¿sabes? El escarnecedor piensa que nunca él puede pasar por una situación donde lo escarnezcan a él. Como dice un amigo mío, nadie sabe cuando el pez bebe agua. Pero la Biblia dice, para parafrasearte ese dicho, cuando juzgues a otro, considérate a ti mismo, no seas que tú también seas juzgado. Hoy estás aquí arriba, pero mañana puedes estar abajo. Hoy estás en la gloria, mañana puedes estar en el desierto. Y cuando estés en el desierto vas a necesitar que alguien te extienda una mano. Por eso es importante, 1 Corintios 10, el que esté firme, mire que no caiga. No nos valgamos de nuestro liderazgo para dañar la vida de otras personas. No nos valgamos de nuestra posición para extraviar a otros. Si usted se quiere descarriar, ser mundano, más mundano que evangélico, séalo usted, pero no influencia a otros para eso. No lo haga, porque estás amontonando ascuas de fuego sobre tu cabeza. Al contrario, arrepiente de tus obras, mira de dónde has caído, dile: Señor, quiero volver a mis primeras obras, quiero volver a mi primer amor, quiero volver a la senda antigua, quiero volver a ser lo que fui, quiero volver a sentir tu presencia, quiero volver a sentir tu gracia, quiero volver a orar con profundidad, orarte de corazón, quiero poder, Señor, fluir en los dones del Espíritu, quiero volver a ser usado como una vez lo fui. Pero no te resignes a ser un tronco caído, no
te resignes a ser leña seca. No te resignes a ser usado temporalmente. Dile: Señor, quiero ser un árbol plantado junto a corriente de aguas vivas. Quiero vivir dando fruto para la gloria de tu nombre. Quiero ser un testimonio que honre tu nombre hoy y siempre. Apártate de quien no te edifique. Apártate de quien no te edifique. ¿Sabes? Cuando yo estudiaba en primaria, bueno, esto aquí en confianza, ¿verdad? Cuando yo estudié primaria, yo no era muy agraciado. Yo tenía los dientes montados. Bueno, tenía mis cosas y me acomplejé mucho porque tuve un padrastro que me puso por sobrenombre Juan Gallino. Entonces, cuando me iba a llamar Juan Gallino, ven acá, y eso me acomplejó mucho. Entonces, había un muchacho en la escuela que era el galán de la escuela. Esos chamos que tienen ese cabello así que, ¿cómo se llama? Johnny el Bravo, pues. Ese copete, ese cabello que tú, wow, un porte tremendo. Y para colmo de males me tocó toda la primaria y casi todo el bachillerato con ese. En el liceo era el atraco. Todas las muchachas querían con él. Todo. Y uno, tú sabes, ahí detrás de la ambulancia. Los otros días lo encontré. Han pasado muchos años. Y cuando yo veo aquella figura decrépita, desgastada por la vida, mal vestida, que venía hacia mí, yo decía: oye, yo como que conozco a este muchacho, ¿vale? Como que lo he visto. Pero él vino directo hacia mí y me dijo de una vez: hola Joel, ¿cómo estás? Y yo, mientras buscaba, registraba los archivos, el protocolo. Oh, bien, vale, ¿y tú cómo te va? Caramba, cuánto tiempo. Y yo en mi mente: ¿quién será este? ¿Quién será este? ¿Quién será este? Bueno, tú sabes, no me ha ido muy bien. Oye, sí, vale, lo veo. Y bueno, tú sabes. Y yo: ¿pero quién es este? Dios mío. Y bueno, entonces me preguntó por un amigo en común. Y cuando me preguntó por él, dije: este es Johnny el Bravo. Y no lo podía creer. Entonces él me dijo ahí, ese día me dijo: oye, vale, qué bien te ves tú, chico. La vida te ha tratado bien. Ahí le hablé del Señor. Y dije: la misericordia de Dios, qué grande es, ¿verdad? Porque a veces uno podría estar como ellos, pero la gracia, el amor del Padre, el amor de Dios, la bendición de Dios en la vida de uno. Bueno, a veces de ese tipo de gente tuve que apartarme, y a veces en la obra tienes que apartarte de gente que no te bendice. Aunque sean los Papirruti, los Johnny el Bravo de la iglesia. Apártate de quien no te bendiga. Apártate de quien no te edifica. Apártate de quien te robe tu savia espiritual. Apártate de quien no te empuje a servir al Señor. Apártate de esa gente. Vive para Cristo. Si decidiste dejar el mundo, haz que valga la pena. Si decidiste crucificar el mundo con sus deseos y sus pasiones, haz que valga la pena vivir para Cristo. ¿Sabes cuántas personas se sienten hechas leña el día de hoy en sus corazones por personas que en el pasado usaron palabras hirientes, descalificadoras hacia ellos? Muchos, porque no tomaron la decisión de apartarse a tiempo. Aprendamos a tener temor de Dios. Aprendamos a separarnos de ese tipo de gente que ni le agradan a Dios y tampoco deberían ser santos de nuestra devoción. Proverbios 13 dice: deseo cumplido es dulzura para el alma, pero abominación para los necios es apartarse del mal.
Mira al nivel donde llega el pensamiento cautivo. Que tú le dices a alguien que tiene su mente cautiva, apártate del mal, y para él dejar lo malo es una abominación. Por eso es que dice la palabra que el malo se acuesta pensando, ¿qué maldad voy a hacer mañana? Porque para él apartarse del mal, dejar de hacer lo malo es abominación. Hay gente en la iglesia a veces con las que no vale la pena caminar. Cuando hablamos de infiltrados en la iglesia, no solamente estamos hablando de infiltrados que vienen a escuchar que predicamos, que reprendemos, si hablamos contra los santeros, contra los babalaos o contra el gobierno. No, también hablamos de personas infiltradas que espiritualmente han sido enviadas a iglesia con el único propósito de desestabilizar, de robarle la savia espiritual a personas que sirven en el Señor. Y son personas agraciadas, y son personas carismáticas, y son personas dulces, y son personas graciosas y sanguíneas, pero que realmente no han nacido de nuevo. Apártate de ellos. Busca gente que te ayude a crecer. Busca gente que te desafíe a orar, que te desafíe a estar en la presencia, en la gloria, en la llenura del Señor. Busque esa gente. Proverbios 3 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Proverbios 16: la senda de los rectos es apartarse del mal, y el que guarda su camino preserva su alma. Finalmente, aprendamos, si queremos dar fruto como árboles frondosos, aprendamos a deleitarnos en su palabra y a echar raíces profundas. El problema de muchos cristianos que fracasan es que les gusta la palabra, les gusta la iglesia, oyen los sermones, lloran con los sermones, pasan a toda la administración a que le echen aceite de carro, de comida, aceite Goya, pero no son árboles plantados, no tienen raíces, caen fácilmente en el desánimo, en la depresión, terminan como leña, destruidos, anímicamente deprimidos. Y eso es triste. Son ese tipo de cristianos que a veces no hayas qué hacer con ellos, no hayas cómo levantarlos, y no hayas cómo levantarlos porque no se dejan ayudar. Si tú quieres ser árbol, ¿sabes qué tienes que hacer? Plántate. Plántate. Esos programas de Discovery, esas máquinas que sacan los árboles de raíces para trasplantarlo. No sacan solamente el tronco, arrancan el lote de terreno con raíz y todo, y luego abren un hoyo, y cuando lo trasplantan, ellos van seguros de que eso tiene por lo menos raíz para comenzar, y al principio lo abonan, le echan mucha agua para que esas raíces se estimulen y vuelvan a crecer y a profundizar y a agarrarse fuertemente del suelo, porque tienen que ser plantados para tener fuerza, tienen que ser plantados para tener agarre, para echar raíces. Y cuando nosotros queremos dar fruto, necesitamos plantarnos en una iglesia. Decía en el primer servicio, yo he tenido gente en esta casa espiritual que se van de la noche a la mañana, se desaparecieron, usted no los volvió a ver. Nunca te dijeron me voy, nunca te dijeron por qué se van, pero se fueron, molestos por algo, pero se fueron. Pero entonces yo voy a predicar a una iglesia hija y me los he encontrado de protocolo. Y cuando llego me dicen mi apóstol, mi padre. No, yo no soy padre suyo. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando usted es hijo, usted se planta. Usted es hijo de esta casa, usted se planta. Usted echa raíces, usted hace los procesos, usted se somete a un discipulado, a la formación, a la corrección. Usted se planta aquí. Y no estoy diciendo que no vas a tener problemas, vas a tener problemas, porque todas las familias tienen problemas. Los hermanos pelean con sus hermanos, a veces pelean con los papás, pero no se van de la casa, se quedan en casa. Hay que plantarte. Tienes que plantarte, y para plantarte tienes que tomar decisiones. Decisiones como dejar la desobediencia, dejar la rebeldía,
A veces vemos gente en las iglesias que son como rebeldes sin causa. Son como el último de los mohicanos. Ellos andan peleando contra el mundo. Todo el mundo está contra ellos, pero a ellos no les pasa absolutamente nada. Hay que dejar la rebeldía. Hay que dejar de jugar al evangelio. Hay que buscar a Dios con sinceridad. Hay que renovar la vida de oración, el estudio de la palabra, la intimidad con el Señor. Hay que sumergirse en la gloria del Señor. Plántate y deja de ser un creyente 4D. ¿Qué es eso, pastor? Desobediente, desanimado, desleal y desubicado de paso. Plántese, plántese y eche raíces, porque así dará fruto. Plántate en la presencia del Señor para que des frutos en aquello que eres, en aquello que haces. Qué lindo sería que todos a todo nivel pensáramos en legado, no en herencia, en legado. Que si eres el pianista dices, bueno, ya me puedo ir tranquilo con el Señor porque dejé 3 pianistas aquí, formé a 3. El bajista dijo, bueno, ya me puedo quedar descansando un domingo en casa porque formé a 3 pianistas en la iglesia. El director, formé a 3 directores. El maestro, formé maestros. El predicador, formé predicadores. El de cámara, formé camarógrafo. El de sonido, formé a gente en sonido. Y en cada área decimos, estamos dejando legado. Eso es el evangelio. Dejar fruto, mucho fruto, abundante fruto. Decirle al Señor, quiero arrancar de mi vida esa espina infernal y satánica de hacerme el indispensable, de hacerme el necesario, de que sin mí se mueren, de que sin mí se acaban. ¿Sabe? He tenido en esta casa espiritual gente de todo tipo. Una vez se me plantó alguien en la cara que trabajaba en la adoración de la casa y me dijo, si quiere bóteme, ¿qué se va a hacer esta iglesia sin mí? Y le dije, está despedido. Porque de la única manera que esta iglesia se caería, como dije, es que Dios deje de ser Dios. Pero mientras Él sea Dios, Dios se va a proveer de todo lo que necesite. De todo lo que necesite. Para que su obra siga adelante. Y para cerrar, Pastor Joel, ¿y qué hago si ya el diablo me volvió leña? Bueno, Nehemías 10:34 dice, echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres, y en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de nuestro Dios la leña, como está escrito. Eso habla de humillación. Si tocaste fondo, si llegaste a ese punto donde tu corazón se endurece, se hace insensible, donde tu mente se cauterizó, donde todo te da igual, ese es el momento del quebranto. Ese es el momento de volvernos a Dios con arrepentimiento. Ese es el momento, como el hijo pródigo, de decir, volveré a la casa de mi padre. Y le diré a mi Dios, Señor, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo. No merezco ser llamado tu hijo, pero ten misericordia. Levántame, restáurame. Vuélveme, Señor, a mi primer amor. Y sabes, Dios, que es Dios de las primeras, segundas y terceras oportunidades, Él te va a tomar de la mano y te va a levantar. Y la gloria postrera en tu vida va a ser mayor que la primera. Quiero cerrar. El martes pasado, cuando prediqué, dije que viendo un video de aquella iglesia de Don Regalón, me deprimí mucho, lloré, me quebranté, porque dije, wow, qué tiempos tan gloriosos. Y ahí fue cuando el Señor me dio esa reprensión en su palabra, donde me ministró y decía, que nadie diga que los tiempos pasados fueron mejores, porque la gloria postrera de este ministerio va a ser mejor que la primera. Va a ser mejor que la primera.
Es mi fe y es mi compromiso con el Señor en oración, el de mi esposa en oración. Señor, levanta un ministerio de alabanza en esta casa que te honre primero con su testimonio, con su estilo de vida, con su temor a ti, antes que con los instrumentos. Levanta predicadores que te honren con su testimonio antes que con sus sermones. Levanta servidores que te honren con su vida antes que con lo que hacen. Ayúdanos a levantar una iglesia, Señor, que te ame, que ame tu presencia, que ame tu gloria. Ayúdanos a levantar, Señor, una iglesia que se sumerja tanto en tu presencia, Señor, que los protocolos se rompan, que los esquemas que conocemos se rompan, que los programas que hacemos a veces se rompan, porque tu presencia inunda la casa. Es mi oración. Y yo sé que nos va a tomar algún tiempo, pero Dios los va a levantar. Dios los va a levantar. Dios los va a levantar. Tus hijos, ya veo por allí en la alabanza, ya veo una generación de semillas. Semillas, hijos que están por ahí agarrando la batería, el bajo, la guitarra, el piano. Ya veo. Hoy entré y me hicieron el protocolo de bioseguridad 2 niños. Ya veo al Señor levantando gente con pasión. Y esa tiene que ser nuestra oración. Señor, haz de nosotros árboles con raíces profundas, plantados en esta casa, y que demos fruto para la gloria de tu nombre. Amén. Póngase de pie, por favor. Si tuviera que hacer algún llamado el día de hoy, lo único que pediría es que le digas al Señor: dame un corazón humilde para servirte por agradecimiento. Saca de mí la farándula, el estrellato, saca de mí la pavonería. Déjame ser un servidor por gratitud. Que cuando yo ministre para ti, Señor, sea tu gracia en mi vida, sea tu favor en mi vida. Y entonces vamos a dejar legado. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta tarde, por cada persona, Señor, que a través de las redes nos ha podido seguir en este servicio que hemos tributado a ti. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Que tu palabra cumpla el propósito con la cual la enviaste en este día. Hoy trajiste a esta reunión a los que necesitaban escuchar esta palabra. A veces en nuestro pensamiento y en nuestra humanidad, Señor, nos figuramos expectativas del cómo queremos que sean las cosas, pero tú que eres sabio, tu palabra dice que tú aderezas mesa delante de nosotros, y esta es la mesa que tú aderezaste, Señor, para esta palabra. Oro por cada persona que está aquí, Señor. Nos arrepentimos de todo corazón. Si en algún momento, Señor, nuestra actitud ha deshonrado el oficio, el llamado, el liderazgo, la vocación que deberíamos tener para servirte, te pedimos perdón. Te suplicamos en este día que nos ayudes a formar a una nueva generación de gente temerosa, de gente que te honre, de gente, Señor, que tiemble delante de tu presencia, de gente que pueda gemir delante de ti, Señor, por agradecimiento. Gente para la cual, Señor, servirte en protocolo, servirte en diaconado, servirte en consolidación, servirte en un instrumento o a través de un micrófono sea un honor. Sea un honor, Señor, sea un privilegio. Aún servirte, Señor, a través del ministerio de la palabra, que sea para nosotros una honra edificar a tu pueblo, porque es tu pueblo, Señor. Levanta una generación de gente temerosa en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Bendigo a la iglesia y declaro que esta semana será una semana de milagros, será una semana de prodigios, será una semana de testimonios tremendos de lo que tú haces.
En el nombre de Jesús, al que tiene necesidad, suple, Señor. Al que esté enfermo, sánale. Al que necesita, Señor, una intervención divina de tu parte, sé propicio y oportuno. Y a ti te daremos siempre la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén.